del diseño de entrada-salida, es que nosotros tenemos, digamos, de acuerdo al momento en el que el sistema de información procesa la información y se entera de que algo pasó en el mundo real, tenemos básicamente 3 tipos de sistemas. Que esto también lo deberían haber estudiado el año pasado, pero por las dudas yo se los menciono, ustedes me dicen si lo tienen claro, lo tienen claro, y si no lo explicamos aunque sea introductoriamente. Tenemos sistemas en batch, sistemas en línea y sistemas de tiempo real. ¿Ustedes saben la diferencia entre estos 3 tipos de sistemas? ¿Saben lo que es un sistema en batch? ¿O lo que es un sistema en línea? Ok. Sí, en batch es en lotes, Nicolás, exactamente, sí, es eso. En lotes es la traducción del término batch, que le falta la T. Batch, así se escribe. Hasta que finalizaría, ¿qué, Nicolás? No es tan así. La cuestión es esta, como les decía, la diferencia esencial entre un sistema batch y un sistema en línea es el momento en el que el sistema se entera de que algo ocurrió. En el sistema en batch o en lotes, se entera después. Ocurre un evento, el sistema se entera después. En el sistema en línea, ocurre un evento que ocurre usando el sistema. Entonces, el sistema se entera en el mismo momento que ocurre el evento. Cuando yo me refiero a ocurre el evento y el sistema se entera después, ese después puede ser 2 segundos después, 15 minutos después, 1 hora después, 1 año después. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se acumulan un conjunto de transacciones que después se procesan todas juntas. Y ese después, como les digo, depende del tipo de sistema, cuándo es el después. Entonces, a diferencia de lo que uno se puede imaginar, de que estos sistemas en lotes son viejos y que ya son de, no sé, del siglo pasado y que eso ya no existe más, yo les digo que no es así, que hay muchísimas cosas que todavía se resuelven. Exactamente, Agustín. Agustín está dando un ejemplo de algo que ustedes usan muchísimo y que tiene gran parte de su operatoria es en batch. Esto del uso de un cajero automático. Ustedes acceden a hacer una transacción en el cajero automático y el cajero automático acumula una X cantidad de transacciones y después las pasa al servidor del banco que corresponde y las actualiza todas juntas. No es inmediato. De cualquier manera, tampoco salgan desesperados a sacar plata del cajero automático y después entrar al banco y sacar plata por la ventanilla, si pudieran en tiempos de no pandemia, porque se las daría el cajero, porque no está actualizada la cuenta de ustedes todavía, pero cuando hagan el arqueo y las conciliaciones va a saltar que ustedes han sacado más plata de la que debieron y lo van a mandar a buscar. Así que les diría que no se arriesguen, pero créanme que la actualización de las cuentas y demás son procesos batch. Pero no es el único ejemplo. Cuando ustedes votan en este país, todavía, gracias a Dios, es un sistema de votación que es un sistema batch. O sea, ustedes emiten su voto y después se cuentan los votos y después las carga el correo y después se hace el escrutinio definitivo. O sea, pasan bastantes horas y si no días hasta que nosotros tenemos ya en el sistema de información los resultados definitivos. Otro ejemplo ahí te contesto, Manuel. Otro ejemplo de sistemas en batch es los censos poblacionales. Han visto que cada 10 años se hacen censos de población y vivienda y los resultados de los censos tardan
a veces varios años en estar disponible para la sociedad. Este año hubiera correspondido hacer un censo, que se hacen cada 10 años, y bueno, creo que con el COVID no va a haber censo. Vamos a ver cuántos quedamos después del COVID, pero ese es otro tema. Emanuel pregunta si hay una razón de performance. Hay varias razones. A veces es una cuestión de factibilidad técnica, es decir, no es posible que la transacción se actualice exactamente en el mismo momento, porque tecnológicamente sería inviable o muy costoso o no convendría la relación costo-beneficio. Otras veces es para distribuir la capacidad de hardware en distintos momentos. Entonces, por ejemplo, el banco, hay un montón de conciliaciones y de procesos automáticos que se corren y que se empiezan a correr después que cerró el banco, porque es un momento en el cual hay menos demanda sobre los sistemas que operan en línea, entonces dejan a la noche corriendo procesos, y entonces de esa manera equilibran la demanda de hardware en momentos del día distintos. Hay otras veces que tiene que ver con modelos de negocio, por ejemplo las elecciones, que al no ser un voto electrónico, vos tenés que esperar que termine a las 6 de la tarde la elección y acumular todos los cosas y después mandarlos y procesarlos. Y entonces como el voto se ocurrió en un momento y vos lo estás ingresando en el software en otro momento, eso ya es un sistema en lote. Entonces, bueno, son varias razones. Lo importante es que entiendan que esto es muy vigente y que va a seguir vigente por mucho tiempo, digamos. Y en este lado del mundo nosotros no estamos tan holgados de recursos de internet y de conectividad y de disponibilidad y de no cortes de luz y de todas estas cosas como para poder pensar que no vamos a necesitar usar este tipo de sistemas. La cuestión es que estamos hablando de este tipo de sistemas porque casualmente para este tipo de sistemas uno necesita diseñar formas de entrada, porque como el ingreso al sistema va a ser de manera diferida, yo tengo que diseñar el formulario que me va a captar a mí esa información para poder ingresarla en el sistema. Y que no les confunda la palabra formulario, porque a lo mejor el formulario es algo en papel, como esto que están viendo ustedes ahí en la pantalla, pero a veces es un archivo que hay que diseñar, que va a tener un formato TXT o un formato CBS, que es el del Excel, y que el sistema después lo va a tener que leer y procesar para actualizar las bases de datos del sistema, pero en definitiva hay que diseñarlo, porque eso tiene que tener una X cantidad de datos que tienen que estar en un cierto orden, con un formato, con un tamaño de campo, para que esto se pueda guardar después en las bases de datos, y todo eso hay que diseñar. Entonces a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de diseño de formas de entrada. Entonces las formas de entrada son el vínculo de comunicación entre los sistemas batch y los datos que esos sistemas batch tienen que procesar. Acuérdense que un sistema de información puede tener mixtos, puede tener una parte del sistema que funciona en batch, otra parte del sistema que funciona en línea, y a lo mejor otra parte que funciona en tiempo real. Esto tiene que ver con lo que uno necesite resolver y la mejor manera de resolverlo. Entonces, estando clara ya, está clara la diferencia entre el batch y el línea, que es lo que son. Entonces estaríamos en condiciones de hablar de los sistemas de tiempo real. Un sistema de tiempo real es un sistema en línea. Al revés, no. No todos los sistemas en línea son sistemas de tiempo real. Pero sí todos los sistemas de tiempo real son sistemas en línea. Espero que no haya sido un trabalenguas, porque no es mi intención. Un sistema de tiempo real es un sistema que tiene muy estrictos controles de tiempos de respuesta.
Y cuando decimos estricto, significa que es lo que está especificado y no puede ser otra cosa. No significa rápido, porque si el sistema está diseñado, supongamos, ustedes quieren abrir un archivo en el explorador de Windows, y para abrir el archivo ustedes tienen que hacer doble clic, y para seleccionar un archivo tienen que hacer un clic. Si ustedes, desde el sistema operativo, que es un sistema de tiempo real, no esperan el tiempo suficiente para ver si viene un segundo clic, nunca podrían abrir el archivo, porque si recibe el primer clic y selecciona, y no espera si viene un segundo clic o no, entonces ustedes nunca podrían abrir un archivo. Entonces, por eso les digo estricto. A veces estricto es un tiempo lento, a veces estricto es un tiempo rápido, pero tiene que estar especificado, y lo que está especificado hay que cumplirlo. Entonces, un sistema de tiempo real tiene estas dos características. La uno es que es muy estricto con su tiempo de respuesta, y la dos es que tiene capacidad de modificar el ambiente donde está inmerso ese sistema. Y entonces, por ejemplo, un sistema de control de tráfico aéreo que puede redefinir el curso de un avión y accionar sobre el curso de un avión para evitar un colapso, eso sería un sistema de tiempo real. Un sistema que controla la temperatura de un determinado espacio, supongamos una central nuclear, para que si ve que sube la temperatura hace una acción, si sube la temperatura más hace otra acción, y si sube la temperatura más hace otra acción para evitar que la central explote, es un sistema de tiempo real. Los sistemas de alarmas que detectan sensores de humo y disparan los aspersores para que el agua apague el fuego, eso es un sistema de tiempo real, porque espera un tiempo estricto determinado, que tiene que ser ese tiempo y no otro, porque ustedes imagínense los sistemas de alarma que protegen los centros de datos, donde hay hardware, digamos, los data centers que ustedes deben escuchar ahora, porque están muy de moda, los sensores de incendios y las alarmas de incendio no tiran agua sobre las máquinas, porque arruinarían las máquinas. Entonces, los sistemas de contraincendio en esos lugares lo que hacen es quitar el oxígeno del ambiente. Entonces, desde que suena la alarma y se detecta que hay un problema de incendio, le da 10 segundos o 15 segundos a la gente para salir de la habitación, y luego bloquea paredes, puertas, y quita el oxígeno. Y si no saliste en esos 15 segundos, sorry, lo lamento, porque si te hace falta el aire para respirar, ahí no va a haber. Ahora, te tiene que dar esos 15 segundos para que vos te vayas del lugar. Entonces, si por ser tiempo real se apura, y entonces deja el tendal de la gente que estaba ahí tirada en el piso porque le quitó el oxígeno antes que pudieran salir de la sala. Entonces, ¿se entiende el concepto de estricto? Estricto es eso que está definido, ni más ni menos. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí les di ejemplos de sistemas de tiempo real. Para ser un sistema de tiempo real, obviamente tiene que ser un sistema en línea, y además cumplir con estas características que yo les mencioné. Es cierto que la tendencia hoy en el mundo es hacia sistemas de tiempo real cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, de vuelta, no todo se resuelve con el mismo tipo de sistema. Dependiendo del problema, será el sistema que ustedes necesitan. Y por supuesto tienen que entender que la demanda desde el punto de vista de arquitectura, de hardware e infraestructura, para los tipos de sistemas de tiempo real es bastante mayor que para un sistema en batch, ¿no? Eso es lógico que lo pensemos en esos términos. Bien. Esto ya se los expliqué, que es el diseño de los procedimientos manuales, que vendría a ser cómo insertamos nosotros los sistemas de información en el contexto de los procesos de negocio, ¿sí? Que sería esta la única partecita que no es software, sino que es integración del software que han diseñado al negocio. Bien.
¿Dudas, preguntas? Vamos viendo acá. ¿Necesitan repasar algo? Porque a partir de ahora vamos a hablar de otra cosa. Bueno, sí, me alegro entonces. Genial. Perfecto. Bien. Entonces, les decía hace un momento, bueno, no, hace un ratito más largo que un momento, que si nosotros quisiéramos escribir código, o sea, hacer la implementación desde el análisis, nos está faltando bastante información que es más detallada y que esa información detallada es casualmente la que aporta el modelo de diseño. Entonces tenemos que entender que este modelo de diseño tiene que cumplir de alguna manera ciertos requisitos que tienen que ver con la calidad del modelo de diseño que vamos a construir para garantizar que ese paso hacia la implementación sea lo más transparente posible y que por supuesto garantice que el sistema termina haciendo lo que el cliente necesita que haga y no otra cosa. Entonces tenemos que garantizar ciertas características de calidad sobre el diseño. Por ejemplo, poder rastrearlo. ¿Se acuerdan de la trazabilidad o rastreabilidad que estudiaron ustedes en segundo año y que nosotros la mencionamos cuando hablábamos de la característica del proceso unificado, esta de conducido por casos de uso? Es la que me permite a mí establecer vínculos de información entre los modelos que voy desarrollando, y el modelo de diseño tiene que tener traza hacia atrás con el análisis. Es decir, yo tengo que poder decir, esta parte del diseño está diseñando esto que se analizó acá en el modelo de análisis, y a su vez esto corresponde con este requerimiento que se identificó en la etapa de requerimientos. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de poder rastrear el diseño hacia el análisis, ¿sí? Nosotros acá tenemos que tener en cuenta también que estamos trabajando en una industria que está tratando de esforzarse por ser más productiva y en ese sentido por reusar cosas, o sea, no por hacer software de cero como si fuera la primera vez que vamos a hacer software cada vez. Y a eso es a lo que se refiere cuando dice, y no inventes nada que ya esté inventado. Si hay cosas que ya están, que se saben que son soluciones probadas, que se sabe que sirven y que funcionan, y bueno, no inventemos de nuevo, digamos, usemos lo que ya funciona. Y luego tener en cuenta características de integridad y de homogeneidad y de consistencia, en el sentido de ofrecerle a los clientes para el mismo tipo de mecanismo de funcionamiento la misma solución, porque de esa manera es más fácil para el usuario relacionarse con el producto. Entonces, las cosas que son iguales deberían resolverse de la misma forma en todas las opciones de menú que el usuario tiene. Y eso es uno de los principios básicos también que tienen que ver con el diseño de la interacción. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y fundamentalmente, entender que los requerimientos cambian y que todo nuestro trabajo tiene que estar pensado para soportar evolución. Eso quiere decir que debemos pensar en la modificabilidad como una característica deseable del software que diseñamos. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque van a venir requerimientos de cambio seguro. La única forma de que un sistema no reciba cambios es porque no se está usando. Si nadie lo usa, nadie te va a venir a pedir que vos le cambies cosas. Si el sistema se usa, va a haber cambios. Porque cambia el mundo, porque cambian las políticas del negocio, porque cambian las leyes, porque cambian las necesidades, y todo eso genera cambios en el software. Si no están recibiendo necesidades de cambio, es porque nadie lo está usando, básicamente. Bueno. Como para no perder de vista los workflows del proceso unificado más el RUP, ¿sí?
Proceso unificado tiene requerimiento, análisis, diseño, implementación y prueba. Este y este los agrega el RUP. Esta línea divide dominio del problema del dominio de la solución. Esta parte es la que ustedes estudiaron en ASI. Nosotros estudiamos desde acá hacia adelante en diseño. Y hacemos el corte a nivel de diseño curricular acá, casualmente porque este es el dominio de la solución y el otro es el dominio del problema. La excepción del proceso unificado es el diseño porque genera dos modelos, a diferencia de lo que veníamos viendo antes, que teníamos un modelo y que después también tenemos uno. El único que tiene dos modelos es el diseño, porque tiene la parte de software, acá en el modelo de diseño, y la parte de hardware en el modelo de despliegue. Diseñamos acá cuál es el hardware que nos hace falta para que el software funcione y cumpla con los requerimientos. Entonces, por eso el autor lo divide en dos modelos. Y ojo con esto, porque ustedes vienen, workflow, modelo de negocio, workflow de requerimiento, modelo de requerimiento, workflow de análisis, modelo de análisis. Entonces llegan al despliegue y dicen, workflow de despliegue, modelo de despliegue. No, VIP, error. Acá ya no se modela nada, porque acá es transferirle el producto de software al cliente. Entonces, no hay modelo acá. Ven que acá dice versión de producto de software. ¿Cómo se va a desplegar ese producto de software? Es lo que se diseña acá. Se diseña en el diseño, valga la redundancia, y después se aplica ese diseño, ese despliegue, se aplica acá, instalando esa versión del producto de software en el ámbito del cliente. ¿Está? Entonces, nosotros en la unidad número 2 del programa de la materia, tenemos diseño y workflow de diseño, y vamos a estudiar esto, ¿sí? El workflow de diseño que tiene estas dos salidas. Y después, en los sucesivos momentos, vamos a profundizar, unidad 3 y unidad 2, todas estas cosas que venimos hablando, que son las que hay que diseñar, digamos, ¿sí? Entonces, en esta última parte de la clase, vamos a hablar específicamente de workflow de diseño, según el proceso unificado. Unidad número 2, capítulo 9 del libro del proceso unificado de desarrollo. Libro que también tienen subido en la UV porque lo conseguimos. En español. Así que no tienen ninguna excusa para no leerlo. Si no lo leen, es porque no quieren. Lo que vamos a ver de ahora hasta el final de la clase, entonces, es el workflow de diseño que está en el capítulo 9 del libro del proceso unificado de desarrollo. Bueno, lo que están viendo ustedes ahí es para qué existe, según el proceso unificado de desarrollo, para qué existe el workflow de diseño. Y como verán, es un poco lo que veníamos hablando. Es una aproximación al workflow de implementación. Queremos identificar los subsistemas importantes que va a tener nuestro producto y cómo se va a comunicar los subsistemas entre sí a través de interfaces. Queremos tener una vista menos detallada que el código, pero más detallada que lo que teníamos en el análisis. Queremos resolver los aspectos no funcionales de implementación y restricciones que antes no habíamos tenido en cuenta, sino que lo tenemos en cuenta recién a partir de este momento. Entonces queremos hacer un análisis y conocerlos. Si ustedes recuerdan el grafiquito de las ballenitas que tiene el libro del proceso unificado, cada uno de los workflows tiene un rol en el contexto del ciclo de vida iterativo incremental que propone el proceso unificado. Y entonces, así como habíamos estudiado en su momento el rol que tenía el análisis, ahora vamos a estudiar el rol que tiene el diseño.
Y el diseño está centrado fuertemente en las últimas iteraciones de la fase de elaboración y en las primeras iteraciones de la fase de construcción, que como ven en el grafiquito, es el momento donde tengo el pico de la curva. Eso me hace acordar al pico de la curva de COVID que estamos esperando que llegue y que baje, pero bueno, acá el pico de la curva del diseño se da en las últimas iteraciones de la fase de elaboración y en las primeras de la fase de construcción. Ahí es donde tengo el fuerte de las actividades de diseño. Y recuerden que lo primero que se inicia cuando se inicia el trabajo del diseño es con la arquitectura y después se va diseñando en detalle todo lo demás. Entonces, ese sería, frente a la pregunta de cuál es el rol del diseño en el contexto del ciclo de vida iterativo incremental, esa sería la respuesta que ustedes tienen que dar. Bien, esto también en algún momento se los he comentado, los trabajadores del workflow de análisis y los del workflow de diseño son los mismos. Son estos tres que ustedes están viendo ahí: arquitecto, ingeniero de casos de uso, ingeniero de componentes. Cada uno es responsable por la generación, mantenimiento, evolución de uno o más artefactos. ¿Se acuerdan que el proceso unificado definía para cada uno de los workflows trabajadores, actividades y artefactos? Entonces, los trabajadores representaban roles, esos roles los llevaban a ejecutar actividades que obtenían como resultado artefactos. ¿Qué es un artefacto? Cualquier pieza de información que sale de una actividad del workflow. Entonces, el señor arquitecto, así como está presente en el workflow de requerimiento y en el workflow de análisis, está presente, y con más razón, en el workflow de diseño, y él es el responsable de los dos modelos que se producen y de la descripción y las vistas arquitectónicas. Que él sea el responsable de todo esto no significa que él va a hacer todo el trabajo, pero sí significa que tiene que hacerse cargo por lo que esté contenido dentro del modelo de diseño, del modelo de despliegue y de la descripción de la arquitectura que se hace a través de vistas. Recuerden, el modelo de diseño apunta a todo lo que tiene que ver con software y el modelo de despliegue apunta a la identificación de necesidades de hardware sobre el que este software que se diseñó acá debería funcionar. Entonces, por eso, como excepción, digamos, este workflow tiene dos modelos de salida. Bien, y las vistas arquitectónicas, que es tema que vamos a estudiar en detalle en breve, dentro de un par de clases más o menos. Después viene el ingeniero de casos de uso, que es el responsable de las realizaciones de casos de uso de diseño. Recuerden que en el otro workflow, él era el responsable de las realizaciones de casos de uso de análisis. Bueno, acá es responsable por las realizaciones de casos de uso de diseño. Entonces acá, en esta actividad, ya diseñamos los procesos, diseñamos los procesos que van a permitir que cada caso de uso que se identificó en el workflow de requerimiento y se analizó en el workflow de análisis se termine de definir y de diseñar en el momento del diseño y que no quede ya nada postergado, sino que después el workflow que sigue toma esa realización y directamente construye las clases y los métodos que tienen que construir para poder ejecutar esa funcionalidad que está definida. Bien, y el ingeniero de componentes, así como en el otro workflow, el responsable de las clases de análisis, acá es el responsable de las clases de diseño.
y de organizar esas clases de diseño en subsistemas, y también es el responsable de los componentes, que son la parte física, digamos, que aparece dentro del diseño. Un componente es una pieza de código, que puede tener cualquier extensión, puede ser un HTML, un Java, un C++, un TXT, lo que sea, pero es código. Eso es un componente. Y por este otro concepto, que lo hemos venido mencionando, pero que bueno, vamos a repasar, una interfaz es